Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y estoy en Barcelona. Redoble de tambores, porque tengo delante del micro, creo que es la persona más demandada. No sé, yo creo que desde el capítulo 0 del podcast ya estabais diciendo que venga, que venga. Señores, con todos ustedes, Carlos Ríos. ¡Yeah! Saluda, Carlos, saluda. Muy buenas. Bueno, Carlos Ríos, dietista, nutricionista y autor de Come Comida Real. Carlos, tenía muchas ganas de que vinieses al podcast. Y yo de estar aquí, que a mí me encanta el podcast, consumo podcast y la verdad que es una gozada. ¿Y tienes tu propio podcast ahora? También, ahí estamos empezando en este mundillo para otro canal para comunicar, que es muy bueno. A ver, Carlos, hay un punto de inflexión en tu libro, en Come Comida Real, que te voy a decir la frase, que te dijeron, cambian los frutos secos por galletas María. Y eso fue donde se te rompieron los esquemas. Cuéntanos esta historia. Sí, eso fue uno de los puntos así de clic en mi cabeza durante la carrera, porque empecé a ver un poco de incoherencias, ¿no? Es decir, yo lo que sí que no aguanto en mi cabeza, ¿no? Lo que se llama esa disonancia cognitiva, ¿no? O esa incoherencia de estar estudiando algo que no lo veía lógico, ¿no? Y en este caso los profesores de nutrición en aquel año, y sé que algunos siguen por esa línea, pues lo que se centraban solo en las calorías y los nutrientes, de tal forma que la nutrición quedaba reducida a matemáticas. Entonces, si tú necesitabas meter 1.500 calorías y necesitabas cumplir 60% de hidratos de carbono, pues eso no podía descuadrarse si te pasabas en fibra o si te pasabas en proteína o si te pasabas en lo que fuera o en grasa. Y ahí es donde pues yo, al colocar unos frutos secos que pues interpretaba que eran saludables, se me descuadró la dieta. La profesora lo que me dijo es, oye, cámbialo por galletas que son hidratos de carbono y así te cuadra la dieta. Y digo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Cuadrando un protocolo o estoy diseñando algo que va a servir a la salud de las personas, ¿no? Es decir, estábamos un poco deshumanizando la ciencia, estábamos haciendo, pues eso, matemáticas. De hecho, la persona que más ha influido en todo lo que tú intentas transmitir a través de las redes sociales, de tus libros, etcétera, fue tu abuela Lala, ¿no? Porque tú dices que el verdadero secreto de una alimentación saludable te lo enseñó ella. ¿Qué te enseñó? Ella me enseñó sin saberlo, simplemente con su ejemplo. Y su ejemplo era de que, a pesar de que no sabía nada de nutrición, porque yo al convivir con ella pues en esos 4 años de carrera y en Sevilla, pues sí que le contaba pues mis avances, ¿no? De decir, oye, pues las grasas saturadas no son buenas, hay que comer pan en todas las comidas y tal, lo que me metían en la carrera, en la cabeza. Y ella realmente no lo entendía, no entendía por qué había que tener raciones, digamos, específicas, no entendía los conceptos de, pues eso, grasa saturada, poliinsaturada, no entendía nada. Pero, sin embargo, comía saludable, es decir, sabía comer saludable no para su salud, sino para incluso su disfrute o el disfrute de la familia, es decir, saber qué alimentos son los de calidad, cómo prepararlos y disfrutar de ello. Ya está, o sea, saber eso. Y eso realmente con el tiempo, sobre todo después de salir de la carrera y enfrentarme a los problemas que hay en la calle, es decir, a la consulta de nutrición, me di cuenta que ahí estaba el verdadero conocimiento y no en sumar y restar números como si nosotros fuéramos números, que realmente lo que somos somos biología, ¿no? Entonces, esa tradición, esos conocimientos que Lala tenía de la gastronomía mediterránea guardaban un saber en cuanto a nuestro beneficio de la salud mucho más provechoso de lo que la ciencia de la nutrición
en los últimos 15, 20 años se estaba abriendo paso, que en mi opinión se estaba abriendo paso a un camino que no le iba a llevar a buen puerto, ¿no? Y por eso digo que Lala me influyó mucho en el real fooding, porque yo ahora lo que divulgo es eso en su base, es saber elegir los alimentos, sobre todo saber concienciar a la gente de que no todo lo que se debería llamar alimento. Por ejemplo, Lala me decía, oye Carlos, pero la comida de hoy parece de mentira, ¿no? Y yo decía, ¿de mentira? Esto es como que la modernidad pues no ha llegado a ella, ¿no? Y nos dicen que hablamos mucho que estamos mucho tiempo por el móvil, que también tienen razón, ¿no? Y claro, me decía que era de mentira. Y luego comprendí que sí, sobre todo incluso leyendo algunos científicos que están desarrollando esta vertiente, ¿no? de la ciencia de la alimentación que se basa en el procesamiento de los alimentos. Entonces los ultraprocesados no deberían llamarse comida. Realmente no son alimentos, son productos comestibles fabricados a través de otros ingredientes que no son saludables, etcétera. Entonces Lala también tenía razón ahí. La comida de hoy, mucha de la que se nos presenta como comestible, es decir, como provechosa para tu salud, no debería llamarse comida. Sí, de hecho es lo que tú dices, que son alimentos versus productos, ¿no? Y cuentas en el libro que con la revolución informática y la globalización hemos pasado de consumir alimentos a consumir productos elaborados, precocinados, transformados, en definitiva esos ultraprocesados a los que tú estás. Sí. Hay tenemos un punto de inflexión donde ahora, pues, gracias a la tecnología, pues estamos sufriendo un cambio en todos los aspectos de nuestra vida en los últimos 10 años, 20 años, es decir, todo va acelerándose a caminos que son inciertos y uno de ellos es el de la alimentación, es decir, que en los últimos 50 años hemos cambiado nuestra forma de alimentarnos con respecto a los millones de años atrás. Entonces, eso inevitablemente va a tener una serie de consecuencias, buenas, malas, no sé, por ejemplo, podríamos destacar buenas, sí, buenas que a lo mejor tienes que dedicarle solo 5 minutos al día para conseguir todas las calorías que necesitas durante el día. Eso antes era impensable, ese ahorro de tiempo pues puede ser bueno. Malas, hoy con 30, con 40 años podemos diagnosticarnos con una diabetes tipo 2, tipos de cáncer o enfermedad cardiovascular. Eso antes era impensable, ¿no? Entonces, es como, no sé, al fin y al cabo cualquier descubrimiento, cuando descubrimos el fuego, pues hicimos cosas buenas, como calentar la comida, y cosas malas, como quemar a gente o a los bosques, ¿no? Pues hoy con la tecnología alimentaria hacemos cosas buenas, pero también cosas malas. De hecho, dices en el libro que muchas de las recomendaciones en alimentación que se observan en las guías alimentarias, en las políticas de salud pública, en los centros hospitalarios, en libros y apuntes de nutrición y dietética están anticuadas. ¡Wow! Sí. Están anticuadas porque la ciencia de la nutrición se desarrolla en un momento, sobre todo después, tanto durante la Primera, Segunda Guerra Mundial, en tiempos de guerra se desarrolla la ciencia de la nutrición para abastecer la escasez o el aprovisionamiento. Entonces la ciencia de la nutrición nace de detectar cuáles son los nutrientes y las calorías que el ser humano necesita para sobrevivir y cómo optimizarla en un momento en donde la población mundial crecía un montón, pero también había inestabilidad y demás, ¿no? Entonces, pues se desarrolla por ahí, pero en poco tiempo cambia radicalmente y viene la abundancia. Y esa abundancia es que hoy ya el problema no son tanto conseguir esas calorías, sino en de dónde vienen esas calorías, ¿no? Y ahí es donde pues es toda esa ciencia que nació en esos años, pues ha ido creciendo, pero está obsoleto con lo que necesitamos hoy en día. Y esto supone un problema porque, claro, se van extendiendo por diferentes ramas sociales, tanto sean la educación, en la ciencia, en la política y demás, y imposibilitan pues el avance.
Hablas en el libro del significado, o sea, que la mayoría de la población conoce lo que significa la comida basura, ¿no? Pero que no tiene realmente una percepción del peligro que supone su consumo y tampoco sabe localizarla con mucha precisión. Se piensa que la comida basura pues son los refrescos, las chucherías o las hamburguesas con queso y bacon. Uh-huh. ¿Por eso hablas de ultraprocesados más que de comida basura? Claro, es que ultraprocesado, esa palabra, o sea, lo que no está definido es invisible. Es decir, es abstracto, sí, te puedes imaginar. Pongo el ejemplo de incluso el propio feminismo, ¿no? Es decir, como tú no definas bien feminismo, no lo visibilizas. Como no empiezas a hablar de ello, es invisible y no puedes defenderlo, no puedes hacer activismo sobre eso. Pues con los ultraprocesados pasa lo mismo. Tenían la ventaja de que eran, en este caso negativo, ¿no? Porque tenían la ventaja de que eran invisibles y así podían protegerse porque se cubren de que hablen mal de ellos, ¿no? Entonces sí hay una conciencia más o menos global de que el McDonald's no es del todo saludable. Pues claro que no lo es, pero es que la gente, el problema no es que vaya todos los días al McDonald's, por lo menos aquí en España, sino que desayuna todos los días esas barritas de cereales o esos cereales bajos en grasa con etiqueta alto en fibra. Claro, y ¿eso qué es? Entonces, sabemos que los refrescos y las hamburguesas no son saludables, pero ¿qué pasa con esas barritas que te las pintan de healthy cuando no lo es? Y que desayunas además todos los días. Pues ahí es donde está el primer problema de que tienes que detectar que eso no es comida, que eso es ultraprocesado, tienes que ponerle nombre y así, con esa conciencia, inconscientemente, es decir, de forma automática ya irás diciendo, oye, esto no, o esto no todos los días. Dices, de hecho, que los ultraprocesados suponen la mayor amenaza que existe sobre nuestro planeta en la actualidad. ¿Eso no es un poco exagerado? Lo has dicho tú, ¿eh? Sí, supone la mayor amenaza porque las consecuencias que trae su consumo son la mayor amenaza. Es decir, hoy en día el problema no son los accidentes de tráfico, que también, ¿no? Es decir, hoy nos matan en España 1,000 y pico personas mueren por accidentes de tráfico, que obviamente hay que combatirlo, ¿no? Es decir, cuanto menos mejor. Pero es que, por ejemplo, hemos avanzado mucho en eso. Es decir, hace 50 años teníamos menos de la mitad de los coches que tenemos hoy y teníamos muchísimo más accidentes. ¿Cómo hemos reducido toda esa muerte por accidentes? Pues con campañas de prevención, con mejora de los coches, con educación, con leyes en contra de, oye, tienes que ponerte el cinturón, te pongo una multa por exceso de tráfico, todo eso, y se ha reducido. Los ultraprocesados no campan a sus anchas, provocan las mayores enfermedades que matan hoy a nuestra población, es decir, enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cáncer muy relacionados con la alimentación como es el de mama o el de colon, la propia obesidad, enfermedades mentales que están muy relacionadas con los malos hábitos, entre ellos la alimentación. Es decir, hay estudios que calculan que en España, solo procedente de la mala alimentación, independientemente de los otros factores, estamos hablando de más de 90.000 muertes, ¿no? Entonces, claro que eso es lo más importante, es decir, que en nuestra población mundial la mala alimentación es lo que nos está haciendo enfermedad a nivel estadísticamente, ¿no? Es decir, entonces, y además no solo porque, por ejemplo, el tabaco, cuando comparamos el tabaco con la comida insana, podemos decir, claro, el tabaco es mucho más perjudicial, es decir, es mucho más perjudicial fumarte un paquete de tabaco que comerte un menú de estos ultraprocesados. Pero el tabaco hace menos daño a nivel global estadístico. ¿Por qué? Porque ya está más controlado. Es decir, cada vez la gente fuma menos, hay restricciones, está señalado que es insano y pues eso hace que mate a menos gente a nivel global. Y antes mataba a más, ¿no? La comida insana no está tipificada, no está concienciada, no está regulada como esto y por eso, de nuevo, su impacto en la actualidad es mayor. Claro, pero igual quizá también lo que habría que enseñar a la gente ya no es solo qué no comer, sino qué comer, porque la gente está bastante equivocada. Dices en el libro, además, y ahí estoy súper de acuerdo contigo, que el término natural
ya no tiene sentido hoy en día porque se ha vaciado de contenido y además se ha tergiversado, ¿no? Entonces, al final, ¿qué barreras está encontrando la población para entender qué es sano? Porque si lo natural ya no es sano porque lo han vaciado de contenido y lo han tergiversado, la gente tiene mucho lío de esto no lo puedo comer porque es ultraprocesado, pero entonces ¿qué como? Claro. Antes de los años 60 del pasado siglo, ¿no? Pues lo que había era saludable porque era lo que había, es decir, era la comida poco procesada porque no habían llegado esos cambios tecnológicos de producción y distribución de ultraprocesado. Entonces la gente no se planteaba si era más o menos saludable, simplemente buscaba comida y comía y sobre todo buscaba cómo prepararla para hacerla pues eso, apetecible, incluso segura. Es decir, hoy sí que hemos avanzado mucho en la seguridad alimentaria y eso es muy bueno, ¿vale? Hoy no es más difícil morirse de infecciones o de todo esto, ¿no? Pero, sin embargo, la calidad ha empeorado por toda esta diversidad de ultraprocesados que tenemos disponible. Entonces, igual que hace 50 años no tenía ningún sentido estudiar informática porque no existía la informática o no existían las redes sociales, pues hace 50 años tampoco tenía sentido estudiar la alimentación. Pero hoy sí, porque los tiempos van cambiando. Entonces, hoy se precisa unos conocimientos que además son infinitamente más necesarios que cualquier matemática o incluso geografía, para que tú sepas elegir cuáles son estos alimentos saludables para tu aprovechamiento, para tu salud, para el resto de tu vida. Y con lo que dices de lo natural, nos hemos educado por la industria que nos está vendiendo estos productos, ¿no? Entonces, esta industria lo que quiere es vender, no es ninguna conspiración para matarnos, simplemente es un negocio. Como si tú tienes un negocio o yo tengo un negocio, lo que quiero es vender, ganarme la vida. Pues lo que van a hacer es que te van a intentar vender a toda costa. Si tienen que utilizar la palabra natural para hacerte creer que esto es más conveniente para ti y tú lo compres y así ganas más dinero, pues lo van a hacer y así lo han hecho. Entonces hoy no nos podemos fiar del vendedor. El consumidor tiene que ser, digamos, crítico y autodidacta para, fíjate qué fuerte, es poder esquivar lo que le van a intentar vender o engañar directamente, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ponía el otro día el ejemplo del pan integral. Pan integral ahora, pues... Tenemos una nueva ley. Una nueva ley. Eso lo único que está confirmando es que durante todos los años anteriores directamente se han reído en tu cara, es decir, te han engañado. O cuando el zumo... se llamaba zumo y podía venir con azúcares añadidos y ya luego eso pues cambiaron para que zumo no pudiera con azúcar. Entonces las leyes que van gracias a Dios saliendo lo que están confirmando es que durante bastantes décadas la industria ha hecho lo que le ha dado la gana para vendernos lo que le ha dado la gana, no para nuestra salud, sino para su propio beneficio. Tú dices comentando, antes nos estabas contando que realmente los alimentos, la clasificación es obsoleta porque se basa en la composición química y así se mete en el mismo saco productos por su similitud en nutrientes, ¿no? Pero que ignora esa parte del procesamiento que es tan importante. Tú hablas entonces que lo que se debería hacer es hablar, por eso así se titula tu libro, Come comida real, y tú hablas de la comida real y divides la comida real en 3 tipos de alimentos. Los alimentos que son mínimamente procesados, los buenos procesados y los ultraprocesados. Para aquellos que no estén habituados con todos estos términos, Carlos, haznos un resumen de qué es la comida real y estos 3 tipos de cosas. La comida real haría referencia a toda esa materia prima poco procesada o que no ha sido transformada perjudicándola, ¿no? Es decir, el ser humano transforma la comida. ¿Y cómo la transforma? Desde que la adquiere estos alimentos de la naturaleza o la produce, pues la transforma. Y esa transformación en la comida, como somos biología y la comida también es biología, esa interacción que tenemos con ella, pues nos puede perjudicar o nos puede beneficiar. Cuanto peor esté transformada, en este caso normalmente está correlacionada con cuanto más esté transformada, peor para nosotros. Entonces, la comida real serían todos estos alimentos que su ingrediente es el propio alimento. Es decir, cuando hablamos de una berenjena, ¿cuál es el ingrediente de la berenjena? La propia berenjena. Cuando hablamos de unas sardinas,
¿cuál es el ingrediente de las sardinas? La propia sardina. Unos garbanzos. Es decir, frutas, verduras, hortalizas, carnes, pescados, huevos, lácteos poco procesados, ¿no? Legumbres, todo esto, ¿no? Estos son los alimentos, digamos, más básicos y que han tenido menos transformación. Luego la industria puede transformar estos alimentos añadiéndole o quitándole algún ingrediente, ¿vale? O alguna parte de ese propio alimento, o haciéndolo más seguro o haciéndolo más conveniente, es decir, que esté ya listo para consumir y sin que haya empeorado mucho la calidad de este producto, es decir, que no haya añadido sobre todo ingredientes que sabemos que no son saludables. Por ejemplo, yo cojo los garbanzos, los cocino y los meto en un bote de cristal de conserva. Eso es un buen procesado. O directamente cojo esos garbanzos y hago un hummus ya listo para comer sin añadirle otros ingredientes. Y eso ya sería un buen procesado. Es decir, hay procesamientos que no empeoran al final el propio producto, sino que simplemente, pues bueno, incluso las técnicas de congelación, lavado y cortado. Bueno, lavado y cortado de verduras sería mínimamente procesado, no has añadido nada, ¿no? Pero bueno, esto sería la categoría de buenos procesados, ¿no? Imagínate un gazpacho de bote, que ahora viene muy bien si no quieres hacerte un gazpacho en tu casa. Tus edamames congelados. Edamames también, ¿no? Es decir, todo esto serían buenos procesados porque al final en la lista de ingredientes no han añadido pues estos ingredientes insanos que sí están en los ultraprocesados, que han tenido un procesamiento, una transformación mucho mayor, de tal forma que muchos de ellos no tienen ningún ingrediente entero, es decir, no vas a encontrar en la etiqueta del ultraprocesado por ninguna parte o en una mínima parte vas a encontrar a lo mejor, yo qué sé, espinacas, un 5% de espinacas. Porque a lo mejor lo que te estás comiendo es una lasaña de espinacas precocinada que lleva un 5% de espinacas, pero luego lleva harina de trigo, aceite vegetal refinado, azúcares estabilizantes aditivos, todo un combo que, como siempre digo, no es uno de esos ingredientes, sino todo lo que hace perjudicial a ese producto, ¿no? Entonces ahí es donde la gente pues va a asociar por el marketing que sí, que la lasaña de espinaca es buena porque viene con espinaca, pero no va a donde está la verdad, que es la lista de ingredientes, que es donde están toda esta larga lista de ingredientes. Por eso digo que más de 5 ingredientes probablemente es ultraprocesado porque lo han tenido que transformar mucho. Y esto es lo que habría que Pero bueno, evitar. por ejemplo, un bote de garbanzos puede tener más de 5 ingredientes. Sí, simplemente lo digo digamos, tú sabes, como la divulgación. Es decir, tienes que muchas veces errar o tienes que, digamos, en cierto modo, tirar para qué es lo más beneficioso a todo el mundo que llegas. Y en mi caso, pues a todo el mundo que llego le digo, oye, mira, si tiene una larga lista de ingredientes, a ver, es que eso muy bueno no será porque es que ya va a llegar azúcar añadido, aceite, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo esta combinación de grasa, azúcar y sal añadido en grandes cantidades, lo que, digamos, tienes que detectar en la lista de ingredientes y es lo que va a hacer que sea un ultraprocesado, que si comes diariamente o frecuentemente ello, pues te va a perjudicar la salud. Luego, Carlos tiene un concepto. Yo estoy segura que le seguís todos, pero quien no le siga le habla mucho del Matrix. Explícanos qué es esto de Matrix. Matrix, que decía mi hermana. Matrix. La película Matrix lo que dice es que las máquinas, bueno, en una era futura tecnológica, las máquinas se aprovechan de los humanos, ¿vale? Es decir, se aprovechan para su propio beneficio del propio trabajo de los humanos, de su energía, por así decirlo, pero no lo hacen sometiéndolos digamos, a la esclavitud, sino simplemente recreando una realidad en la que ellos creen ser libres, es decir, que no tienen conciencia de que están siendo controladas por las máquinas, ¿vale? Entonces, hoy yo pongo esa similitud o esa metáfora para decir que el gran grueso de la población no es consciente de lo que está comiendo, sino que cree que eso es real o es lo normal o es lo conveniente para sí mismo, y en realidad lo que está haciendo es sometido por unas grandes empresas que le presentan esa comida como conveniente para él o ella,
pero que le va a perjudicar para su salud. Y esas grandes empresas o esos lobbies o esas multinacionales de los ultraprocesados no nos esclavizan para que comamos sus productos, sino que crean un entorno perfectamente diseñado a través de muchísimas redes, tanto de marketing como de, cultura, sociedad, política, para que no disminuyan las ventas, es decir, para que mantener a esa gente de forma inconsciente comiendo sus ultraprocesados. Para ellos le van a dar muchos beneficios a final del año y para el resto de población lo que va a hacer es que cada vez estas tasas de enfermedades crónicas no transmisibles van en aumento y van generando pues muerte y dolor. Lo que pasa que a veces yo tengo la sensación, Carlos, que estamos metiendo en el mismo saco del Matrix a toda la industria alimentaria. Y la misma industria que hace esos ultraprocesados chungos también es capaz de hacer conservas, los edamames, los garbanzos en bote. Entonces creo que a veces corremos el peligro al hablar así, que todo el mundo se piense que la industria, porque la gente lo reduce, ¿no? La industria alimentaria nos quiere envenenar. Y tampoco ese es el caso. Sí, bueno, quizá me he equivocado diciendo industria alimentaria porque normalmente intento especificar industria de los ultraprocesados, ¿vale? Es decir, yo colaboro con Plátano de Canarias, por ejemplo, y es una industria, gana su dinero, vende su producto y lo hace y hace muy bien a la gente porque está ayudando con ese producto, ¿no? Entonces, el problema es la industria de los ultraprocesados, ¿vale? Que al igual que otras industrias del pasado que hemos tenido, la más reciente, la tabacalera, pues genera unas consecuencias con su venta y con su consumo. Entonces, esta es con la que tenemos que luchar para que vaya disminuyendo, es decir, para que no vaya ganando terreno tal y como lo está haciendo o tal y como lo ha hecho en las últimas décadas. Pero sí, es cierto que esto no es, yo no dibujo un mundo hippie de venga, vamos a tener un huerto todos en casa y comer lo que nosotros hacemos, ni volver al pasado, ni nada por el estilo. Es simplemente ser consciente de, oye, de dónde, a quién le estás dando el dinero y qué es lo que te está llevando a la boca. Me gustaría hablar ahora de algunos mitos de nutrición que siguen como muy arraigados, ¿no? Y hablas de ellos en el libro. Uno es el mito de que el cerebro necesita azúcar y lo que el cerebro necesita es glucosa. Entonces, despejemos este mito. A ver, la mayoría de los mitos vienen por la industria de los ultraprocesados para su conveniencia. En este caso, la ciencia de la nutrición, detectar una serie de nutrientes y decir que son esenciales, como por ejemplo lo del azúcar, pues va a hacer que se vendan más cosas con azúcar. Si realmente fuera esencial el azúcar, no estaríamos aquí como especie, porque no somos especistas, es decir, no ningún alimento es plenamente esencial para nosotros, solo la leche materna durante unos años, unos incluso meses durante nuestra vida, ¿no? Entonces, el cuerpo no necesita, ni el cerebro necesita azúcar. Lo que sí es cierto que de los nutrientes que tienen los alimentos, uno de ellos, que son del tipo hidrato de carbono, que cuando se parte, se digiere, al final va a formar como pequeñas moléculas que son estas de glucosa que va a utilizar provechosamente el cerebro. El cerebro también podría utilizar otras fuentes de energía como son los cuerpos cetónicos, ¿no? Pero dado, nuestro ambiente rico, por ejemplo, tanto en glucosa, en este caso, nuestro ambiente natural, es decir, las frutas, los tubérculos, incluso los cereales integrales, de ahí vamos a aprovechar esa glucosa. No el azúcar, no esas chucherías con azúcar añadido. No, entonces aquí hay como decir, oye, no, olvídate que no necesitas ni ninguna bebida azucarada, ni nada azucarado, porque vas a obtener esa glucosa de la comida real. De los alimentos. Yo creo que estamos muy concienciados con el tema del azúcar, sobre todo a partir de campañas como las del azúcar, de azúcar.org, y sin embargo tú dices que quizá el verdadero problema más allá del azúcar sean las harinas refinadas, ¿no? Bueno, en realidad yo soy de los que opinan que es el ultraprocesado entero, ¿no? Es decir, el completo. Lo que pasa es que la industria alimentaria o la industria del ultraprocesado lo que va a hacer es, claro, ahora se tiene miedo de aceite de palma. Pues bueno, pues te pongo el ultraprocesado sin aceite de palma. Ahora se tiene miedo del azúcar, pues te pongo el ultraprocesado sin azúcar.
Y esto no arregla nada. ¿Por qué? Porque va a seguir teniendo otros ingredientes que no son del todo saludables. En este caso, como las harinas, ¿no? Las harinas refinadas son de su inicio, que sería el cereal de grano entero. Lo que hago es quitarle esa fibra, cojo este hidrato de carbono, que sería pues el almidón, pero no solo el almidón en sí, sino que lo transformo y lo pulverizo haciendo pues esa harina, ¿no? Entonces, y encima lo combino con grasa, con sal. Entonces, no tiene nada que ver ese pan, incluso de harina refinada que hacían antaño, donde tú te lo comías en combinación de una comida de vegetales, de pescado, demás. Incluso la propia paella es con arroz blanco, no es con arroz integral. Eso ahí no pasa nada. El problema es la harina refinada que tú te estás tomando en esas galletas, en esos cereales, en esas sándwiches, en esa combinación ultra procesada, ¿no? Que no es solo un ingrediente, sino el cúmulo de todo, ¿no? Entonces la industria, pues al final la gente comer incluso refrescos sin azúcar no le va a beneficiar nada, porque además tienes que contar que cada vez que comes un ultraprocesado no es solo los ingredientes insanos que te estás comiendo, sino los componentes beneficiosos que estás dejando de comer. Lo que desplazas, ¿no? La comida que desplazas. Exacto, es decir, tú si meriendas ese refresco cero con galletas bajas en azúcar, 0%, estás dejando de tomar frutos secos, fruta, todo, la comida real saludable. Entonces, aquí es donde está el problema, es que podemos llevar una dieta con todos los claims que queramos, es decir, con bajo en esto, bajo lo otro, bajo, y llevar una dieta de mierda. ¿Por qué? Porque no estamos comiendo la comida que precisamente no tiene reclamaciones, porque no te vas a encontrar esas judías en el mercado diciéndote ricas en fibra, y lo son. Y además una fibra que sí realmente tiene efecto, porque han pasado cientos de miles de años donde esa fibra estaba en esas judías y se interacciona de forma beneficiosa con nuestro cuerpo, y no la fibra que le añadimos a una leche fortificada, rica incluso en azúcares, etc. Pero en el caso de España, volviendo al tema de las harinas refinadas, no solamente es un problema por los ultraprocesados, somos un país donde se consume muchísimo pan. Sí. Y el pan blanco sí. Aquí... El pan, de nuevo, pues estamos con el pan blanco, pues en tiempos de escasez podría ser un sustento en cierto modo provechoso. Hoy en día no tiene sentido. Hoy no tiene sentido y no es para nada bueno que tú en cada comida lo acompañes con pan, con pues eso, con esta alimentación que llevamos, ¿no? Y además ese pan pues se suele acompañar con otros ultraprocesados, como los embutidos, las carnes procesadas, la crema de cacao azucarada y todo, un zumo, etcétera, ¿no? Entonces se van añadiendo cosas y el pan, yo digo en el libro que es adictivo. Es decir, yo tenía gente en consulta que yo le decía, bueno, pues vamos a quitar el pan. Y se me quedaban en plan, no. O sea, yo no voy a quitar el pan. Y digo, ¿por qué no? Y dice, porque no puedo. Y incluso se enfadaban o te negociaban, en plan, te regateaban. No, por favor, el pan no, quítame mejor, yo qué sé, quítame a mi mujer si quieres. Es decir, que es que la gente realmente tiene una dependencia con el pan. Entonces hay que buscar un poco ahí qué es lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es que la combinación de esa harina, de esa textura, del propio, incluso hay estudios que dicen del gluten y demás, puede generar esa dependencia, y cualquier alimento que te genere esa dependencia o que te desplace mucho dentro de la dieta o que te genere todos estos problemas, tienes que tener cuidado. Es decir, la gente no abusa de las lentejas, tampoco del pepino o de la zanahoria cruda, pero sí abusa del pan. Entonces hay que tener especial atención y prestarle ojo, ¿no? Sí, sobre todo por lo que dices, ¿no? Que muchas veces se acompaña de esos productos ultraprocesados. Dices también dentro de los mitos en el libro que ningún alimento engorda por sí solo, que de lo que hay que hablar realmente es de patrón de alimentación, ¿no? A ver, es que... Porque esto pasa mucho. Para la gente es más fácil decir, oye, que el aguacate engorda o los frutos secos, porque hace correlaciones como muy sencillas, y la alimentación no es eso. Es decir, está claro que si yo siempre digo, un alimento empieza a engordarte
cuando realmente pues se empieza a desplazar o empieza a tener un porcentaje en tu dieta muy, muy representativo, como en el caso de mucha gente con el pan, que sí que lo mete en cada comida y en grandes cantidades, ¿no? Entonces eso sí que a lo mejor al retirarlo empiezas a notar un cambio. Pero en general la comida real, si llevas una dieta, en este caso pues variada, fundamentalmente basada en vegetales también, ¿no? Eso es importante también, siempre lo recuerdo, pues es muy difícil que engordes por un alimento concreto, sino va a ser el patrón completo lo que te va a llevar a que engordes o no. Creo que una de las peores malinterpretaciones que se han hecho de los ultraprocesados es lo que tiene que ver con los aditivos, que tú también lo mencionas en el libro, que gran parte de la población cree que los ultraprocesados son perjudiciales principalmente por su contenido en aditivos, cuando realmente el problema, Carlos, no es el aditivo, sino que es el producto, no digo alimento, sino el producto en sí mismo, ¿no? Claro. ¿Podemos explicarlo un poco? A ver, que la gente deje de tomar ultraprocesados por miedo a los aditivos, para mí me da... O sea, por una parte me alegro porque así dejan de consumir estos ultraprocesados, pero luego la industria de nuevo es más lista y te va a poner sin aditivos, sin conservantes, y te va a vender de nuevo ese ultraprocesado, ¿no? A ver, los aditivos, lo que pasa es que de nuevo son el ingrediente que dentro del ultraprocesado está mejor regulado, controlado, incluso en dosis mucho más bajas. Es decir, la cantidad de harina refinada, de aceite malo, de azúcar que te estás ingiriendo es mucho más dañino, porque es mucha más cantidad que cualquier aditivo de que te tomes. Lo que hay que saber con los aditivos, y claro, esto ya es más específico, más de formación, de autodidacta, hay que saber que no todos son iguales. Es decir, que sabemos que, por ejemplo, los nitritos, pues sí tienen relación con la formación de las nitrosaminas, con el cáncer de colon, etcétera, y que unos antioxidantes que les añaden como aditivo a una legumbre, eso es inocuo, no es malo, ¿no? Entonces, claro, meterlo en el mismo saco, estamos errando, ¿no? Pero luego también hay que saber, pues eso mismo, el fin de ese aditivo. Que unas patatas fritas lleven potenciadores del sabor, el fin no es hacerlo más seguro. Es decir, ahí no está justificado en nuestro propio beneficio el que añadan ese glutamato monosódico. Ahí lo que, si le preguntas al fabricante, oye, ¿por qué añadís este aditivo? Pues te lo va a decir, porque quiero que no puedas dejar de comer estas patatas fritas, quiero potenciar el sabor, que te haga más palatable, que te la haga adictiva y que me las compres todos los días. Entonces hay que saber un poco el fin de esos aditivos, si es la seguridad, si es la conservación, si es otros, ¿no? Entonces... incluso los colorantes artificiales, oye, si las chucherías no llevaran colorantes serían transparentes, serían repugnantes, pues las hacen para hacerlas más atractivas, ¿no? Entonces, de nuevo, por eso yo siempre hablo ultraprocesado, porque es el todo, es la combinación de todo. A mí a veces lo que me frustra cuando veo el mensaje de la comida real, que me parece un movimiento estupendo, es cuando hay quien lo mezcla con mensajes quimiofóbicos, ¿no? Cuando se empiezan a rular estos mensajes por el WhatsApp, por el Facebook, los edulcorantes causan cáncer, los aditivos causan cáncer. Yo esa parte la veo un poco peligrosa, Carlos. ¿Cómo podemos parar? Bueno, a ver, en el nombre del real fooding no puedo, digamos, controlar lo que diga todo el mundo. Por ejemplo, en el libro especifico muy bien que, oye, que ni los aditivos causan cáncer, ni son los más problemáticos, ni nada. A ver, lo que pasa es que, claro, bueno, ¿cómo se combate eso? Pues sobre todo con buena divulgación, con presentando evidencias científicas de que, oye, el problema del consumo de los ultraprocesados no es que te comas uno de forma aguda, es decir, es su ingestión crónica, y que hay otros factores que que tiene el propio ultraprocesado extra del propio producto. Es decir, si comer ultraprocesado fuera tan difícil como escalar una montaña, no serían un problema. El problema es que tienes una valla publicitaria, es que te va a salir una cuña publicitaria, es que vas a tener en el propio trabajo una máquina de vending, es que las propias autoridades te van a recomendar ultraprocesados por el experto de turno comprado, y todo esto, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que crear conciencia y intentar alejarnos de señalar ese ingrediente concreto, que a la gente
le es más fácil, ¿no? A la gente le gustaría decir, oye, el problema es el aspartamo y ya está, y eliminas el aspartamo y ya has solucionado toda tu alimentación. Pues no es así, esto no es tan fácil entre comillas, ¿no? Y mira que yo el mensaje del real fooding lo intento hacer fácil, pero sé que es incompleto, sé que es reduccionista, sé que es simple, pero también es efectivo para hacer que una gente que coma mal empiece a comer mejor. Entonces yo me agarro a eso. Si es efectivo para hacer eso, lo otro pues se me escapa un poco a mi control, ¿no? Pero bueno, sí que queda mucho de esa concienciación de que, oye, pero también pasa con, no sé, con el tema de lo eco, lo bio, la gente cree que es, y yo me aparto de eso, ¿no? De decir, oye, lo eco, lo bio no tiene por qué ser más saludable. Y también se confunde con que sea más sostenible e incluso más seguro, ¿no? Claro, entonces todo esto pues hay que, digamos, ir asentando un mensaje que medianamente sea pues no solo efectivo, sino que sea pues digamos coherente y que tenga esta evidencia científica detrás, aunque con toda la gente que llegamos con la divulgación, con los medios de comunicación hoy, pues es inevitable que haya también malinterpretación. Hay una parte de tu libro que me resultó súper interesante, que es, dedicas un capítulo casi entero al marketing de los ultraprocesados. Y en ese capítulo hablas de marketing, del efecto halo y la ciencia del nutricionismo. Vamos a desgranarlo un poco. El efecto halo simplemente es una técnica de marketing para que, digamos, reduzca el dolor en tu compra. El dolor, cualquier compra supone un dolor porque supone un precio, por así decirlo, que estás pagando. Dentro de lo que es la alimentación, el mayor dolor que tiene la gente, o en parte hoy en día, ya no es solo el precio que le está pagando, sino también qué consecuencias tiene para su cuerpo. Entonces, comerte esas galletas de chocolate va a tener en cierto modo dolor en tu cabeza porque dice, oye, si eres consciente de que no son saludables, ¿no? Entonces el marketing lo que hace es reducir ese dolor, reducir esa percepción del daño, y lo va a hacer por muchas técnicas que están, digamos, operadas de forma inconsciente en tu cerebro, porque ten en cuenta que para alimentarnos no podemos ser como muy racionales. ¿Por qué? Porque nos alimentamos todos los días y varias veces al día. Como pongas a tu mente en modo súper racional, la saturas, le echa humo, y tu mente tiene que estar para otras cosas durante el día, como trabajos, como problemas, etcétera, ¿no? Entonces, comemos de forma automática, y eso lo sabe estas empresas, y por eso de forma automática te van a pintar ese ultraprocesado que sí verde, que sí con una silueta, digamos, fitness, con el peso, con los reclamos de que, oye, de que son esos ricos en fibra, vitaminas. Te van a hacer persuadir de que, incluso ya dentro de los anuncios, contratando al influencer de moda o al famoso, donde tú proyectas de que, oye, o sea, te crees que de forma inconsciente esa persona que está consumiendo ese ultraprocesado y que tiene éxito, tiene estética y demás, tú puedes conseguirlo, ¿no? Entonces todo eso, aunque creamos que no nos afecta a la hora de decidir qué consumimos, y entonces pues el efecto halo es, digamos, propiedades que dirías tú, oye, este influencer es muy guapo y está consumiendo este ultraprocesado. ¿Qué tiene que ver la belleza del influencer con el producto en sí? O sea, no hay relación. Pues el efecto halo es que esta característica positiva que tiene una persona de éxito, guapa, lo que sea, la transmites, la transfiere al producto, y tú en tu cerebro primitivo que es muy asociativo, que es muy de intuición, pues inconscientemente crees que va a tener estas propiedades, o por lo menos reduces la percepción del riesgo, ¿no? Es decir, al igual que antes el tabaco tenía una percepción de que, oye, para los hombres era algo de éxito varonil, las estrellas de Hollywood y demás, y fumabas en cierto modo por eso, hoy es todo contrario, ya tiene un dolor bastante grande, tiene una percepción del riesgo bastante alta, y eso es lo que ha hecho que disminuya drásticamente su consumo, ¿no? Aunque ahora con el tema del Netflix, con las series de los fumadores, pues está repuntando. Pero bueno,
El caso es que con la alimentación el efecto halo van a hacer lo mismo. Van a intentar que esta mierda, porque es mierda, tú lees los ingredientes y dices tú, pero ¿qué mierda es esta? Tenga una apariencia súper bonita, ¿no? Y súper agradable y pues provechosa para ti. ¿Y el nutricionismo entonces qué es? El nutricionismo es creer que los nutrientes y las calorías es lo que verdaderamente le da valor a los productos, ¿no? Porque claro, si comparamos 200 kilocalorías de galletas con 200 kilocalorías de frutos secos, pues diríamos, oye, es lo mismo. Y no es lo mismo, porque cada nutriente que está en la comida real, que lleva, digamos, cientos de miles de años con nosotros, pues está, digamos, perfectamente diseñada por selección natural. Es decir, nuestro cuerpo, para ponerte un ejemplo, tu cuerpo, tus órganos, no lo has creado tú, lo ha creado la selección natural. Y no ha sido de un día que aparecieron tus riñones, ¿no? Y dijera, pues necesitamos el sistema de urinario, vamos a ponerle. No, sino que ha ido evolucionando. Y cada órgano todo está perfectamente para lo que tú eres. Pues lo mismo con los alimentos que han ido evolucionando con nosotros. Ahora nos empezamos a jugar a ser dioses y cogemos que si la fibra de esto, que si la grasa de lo otro y hacemos un producto y creemos que va a tener los mismos beneficios del omega 3 en esas galletas o en esa leche que en el pescado. Y no por la evidencia científica demostrada, porque cada nutriente tiene su actividad, su bioactividad en su matriz alimentaria. Es decir, serían como el reloj. Funciona no por las manecillas, sino por todo el mecanismo que está perfectamente, digamos, diseñado para que al final funcione el reloj. Pues el alimento igual. La fibra de esas manzanas no sirven de forma aislada, sirven en toda esa manzana. Entonces ahí es donde la nutrición ha ido estudiando nutrientes aislados y se ha creído que es beneficioso pues combinarlo como ellos quieren, y no lo es. En el libro dices, cuando estás hablando del marketing de los ultraprocesados, por lo que intuyo, para ti el mayor problema es toda esa publicidad que va dirigida a los menores, ¿no? Bueno, es que lo de la publicidad a los menores me parece, digamos, ya como un atraco a mano armada, porque dentro de la justificación que utiliza la industria de los ultraprocesados es que nosotros somos libres para la libertad de elección. La libertad de elección, ¿no? Y eso es lo que se agarran como un clavo ardiendo. Pero dime tú, ¿qué libertad de elección tiene ese niño, niña de 5 años que va pasando por el supermercado, donde el lineal de las estanterías está perfectamente colocado a sus ojos, con sus personajes favoritos de dibujos animados o de famosos, que previamente lo ha visto entre los anuncios de su programa favorito, con espectáculos de neuromarketing diseñados por los mejores científicos publicistas para hacerlos atractivos, y que luego recordados por el sabor adictivo que está perfectamente de nuevo diseñado por los mejores tecnólogos alimentarios. Dime tú qué libertad de elección tiene ese cerebro en formación, que son los niños, que no tienen esa conciencia todavía de percepción ninguna de lo que puede ser conveniente para ellos, para su salud. Ninguno. Es decir, están totalmente... yo siempre voy de que fui engañado desde niño. Es decir, que mi libertad se quebrantó porque yo no era libre de merendar esas galletas que merendaba con Colacao y que me perjudicaban, y que al final tuve sobrepeso infantil. No decidí eso, me lo impusieron esas empresas con su publicidad, con su disponibilidad, con todo lo que tienen montado. Entonces, esto es lo que primero debería estar regulado. Es decir, no podemos, al igual que en cuanto al medio ambiente, tenemos que regular algunas empresas que devoran nuestro planeta y que si fuera por su capitalismo lo extinguirían en pocos años. Pues con la alimentación y con este negocio de los ultraprocesados tenemos que regular. Y una de las cosas que tenemos que regular es decir, oye, a mis hijos no les vas a enseñar tus productos insanos o no los vas a persuadir, sino que los voy a educar yo y los voy a librar de ese ambiente que estás creando tú como Matrix,
digamos, de promoción de tus productos. Hablas en el libro de la accesibilidad de los ultraprocesados y de la importancia del entorno, ¿no? Y llegas a decir que existe una verdad que muchos no quieren aceptar, que a veces es por ignorancia o porque es incómodo, y que la verdad es esta. Cito textualmente: nuestro entorno influye en nuestra salud en un porcentaje mayor de lo que influye en nuestra genética. Sí, así es decir, la genética determina un porcentaje que no sé si llega pues eso, al 20, al 30%, pero bueno, depende de qué enfermedad, ¿no?, que te pueda, digamos, predisponer. Pero son como la genética es como una pistola con balas cargadas, donde puedes tener las balas cargadas, pero si no la disparas, pues no hace daño esas balas, ¿no? El entorno es el que dispara esas balas, y el entorno es el que te va a conducir por tus actos, y tus actos son los que van a tener interacción directa con tu salud. De tal forma que ya puedes tener la genética que quieras, pero que si tu entorno es desfavorecido o te promueve actos que van a ser desfavorecidos para tu salud, vas a desencadenar una mayor probabilidad de estas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, es mucho más fácil echarle la culpa de forma victimista a nuestra genética o a la mala suerte y todo eso, y no tomar acción y conciencia. Y en realidad lo que sabemos es que los hábitos de vida es lo que más efecto tiene en el devenir de tu salud, ¿vale? Aunque haya, obviamente, enfermedades inevitables o simplemente por el azar de la genética, ¿vale? Las tenemos en cuenta, pero lo que estoy diciendo es que la mayor de este porcentaje viene de estos hábitos, y dentro de los hábitos la mayor es la alimentación. Entonces, bueno, pues el entorno, lo que tenemos que pedir a nuestros dirigentes, porque ya que nuestro entorno es público y se encargan en cierto modo ellos, bueno, nosotros nos podemos encargar de nuestra casa, pero nuestros dirigentes se encargan del entorno público, pues hacer que la mejor elección, la más saludable y conveniente para tu salud y no para el negocio de estas empresas, pues sea la saludable, es decir, la mejor elección sea la más fácil, es decir, facilitar que comas fruta, facilitar que andes, que te muevas utilizando el movimiento, facilitar no exponerte a estos ultraprocesados, todo esto, a esta publicidad. Entonces, bueno, pues ahí es donde digo de que crear entornos saludables será el gran reto de este siglo para luchar contra Matrix. A la hora de hablar del entorno, aquí yo tengo un punto de fricción con alguna de las cosas que dices. Tú dices que el movimiento real fooding es un estilo de vida. Y es que tú ya tienes incluso una aplicación, un Tinder fooding. Entonces, Carlos, a mí me causa una duda y quiero lanzarte esta pregunta, que al final, cuando lo que comemos define cómo y con quién nos relacionamos y cuál es nuestra identidad, ¿eso no puede ser un poco peligroso? Mira, Chris, yo lo que he hecho es copiar tácticas que hace Matrix para vender sus ultraprocesados, para yo utilizarlas en mi beneficio en cuanto a promocionar la comida real. Matrix lo hace muy bien para que venda sus ultraprocesados en entornos sociales, es decir, el alcohol y estos ultraprocesados, sobre todo de cadenas de comida rápida, lo hacen muy bien para que gran parte de sus ventas vengan por esa razón de que somos animales sociales, ¿no? Por esa interacción social de salir, de ocio, de oye, pues vamos a tomar vamos a comer juntos y todo eso, ¿no? Entonces yo lo que hago, digo, oye, ¿cómo reúno o cómo potencio la comida real diciendo que te la comas tú aislada en tu casa solo? Pues no, vamos a aprovechar de que puedas disfrutar de esa interacción social. En el Tinder Fooding, en este caso, fue coger a través de las redes sociales que hoy te permiten, es reunir a gente que ya está comiendo bien y que se retroalimente de otras personas que están comiendo bien, y así mejoren sus hábitos, porque sabemos que los malos hábitos se
transmiten, se heredan incluso con esta transmisión cultural social, es decir, no por genética. Tú puedes contagiar a alguien con una gripe, pero también puedes contagiarla con tus malos hábitos si vives con ella. Entonces sabemos que las familias que los padres comen mal, los hijos también comen mal. Por eso los padres que tienen obesidad tienen más riesgo de tener hijos con obesidad y todo esto. Tener un amigo que fuma te aumenta el riesgo de que tú fumes. Porque somos seres sociales, porque imitamos, porque transmitimos lo que estamos haciendo. Pues entonces vamos a hacerlo con los buenos hábitos y vamos a reunir a gente que come bien para que se retroalimenten. Y ya hoy aquí, por ejemplo en Barcelona, salgo con gente que vamos a la discoteca, estamos hasta las 7 de la mañana, pero bebiendo agua y nos lo pasamos de madre. Entonces... esto ayuda a llevar nuestros mejores hábitos, que nos van a criticar diciendo esto es una secta. Somos diferentes, pero porque hoy ser diferente es ser más saludable, porque si la gente está comiendo de forma insana y está bebiendo mucho alcohol y demás, y eso le va a perjudicar, pero eso es lo normal, pues ser diferente es beneficiarte en este sentido, ¿vale? Entonces, pero lo diferente se va a ver como algo peligroso, como algo distinto, como algo de que me haga sentir cuestionarme, ¿no? A mis propios actos, ¿no? Es decir, yo te digo, oye, no bebo alcohol, y si tú bebes te vas a sentir como un poco incluso atacado, decir, oye, ¿qué estaré haciendo yo mal que no lo está haciendo este, ¿no? Entonces, claro, el tema de los real fooders y todo este movimiento que al fin y al cabo los real fooders lo único que era una forma, pues eso, de yo comunicarme con mi audiencia, ¿no? Es decir, conseguí ser mucho más efectivo con mi mensaje llamándole a mi audiencia con un nombre. Claro, ese nombre hizo que esa audiencia se sintiera identificado como los runners se sienten identificados y que ayuda a que salgan a correr en grupos y todo eso, ¿no? No sé, lanzo esta pregunta. ¿Tú crees que quizá el hecho de que la gente se pregunte si un alimento es real o no, en lugar de cuestionarse si es saludable o no, puede llevar a trastornos de la conducta alimentaria? A ver, lo de real o no es simplemente la forma que yo he conseguido para librarme de Matrix. ¿Por qué? Porque Matrix te va a catalogar productos ultraprocesados con la palabra saludable. Entonces, la palabra hoy, incluso saludable, no sirve, porque te vas a encontrar máquinas de vending que pongan comida saludable en el supermercado, lo mismo. Entonces, yo hablo de comida real para que la gente identifique ese nombre, esa comida real, como saludable. Es decir, es la traducción. Al igual que yo ya no tengo que decir este producto es insano. No, simplemente digo, este producto es ultraprocesado. La gente ya sabe que es insano y ya puede evitarlo. Entonces, lo de llevar al extremo todo, pues eso es como si te digo, oye, hacer ejercicio es sano. Y ahora tú coges y mañana intentas hacer un Ironman y te da un jamacuco. No lo hagáis. Claro, ¿es malo promocionar la actividad física? No. ¿Es malo hacer actividad física? No. Pero hay gente que lo va a llegar al extremo, claro. El veganismo me parece perfecto. Pero si hay algún vegano que va increpando a la gente, insultándola porque dice que come cadáveres y que es un animal o que es un maltratador porque hace eso, el problema es del veganismo, no. Con esto pasa algo de que, oye, habrá gente que intentando cuidarse y hacer preferencias más saludables lo lleve a un extremo que le sea insano porque se aísle socialmente o reduzca muchas kilocalorías o tenga una genética predisponente a algún trastorno de la conducta alimentaria. Pues sí, pero no es problema del mensaje, sino de receptores que lo interpretan mal. De la interpretación que se hace, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el estrés, las emociones y los ultraprocesados? Porque hablas de ello en el libro. Pues la relación es que se aprovechan de que, de nuevo, también tenemos otras retroalimentaciones en nuestro entorno. Una de ellas, pues, esta carga laboral o esta carga de ansiedad, ¿no? De visión del futuro, de autoexigencia, de problemas incluso, de duelos, ¿no? Pues hoy se compensan con esas propiedades que tienen esos ultraprocesados que estimulan de forma, pues eso, artificial
los neurotransmisores del placer en mayor cantidad. No significa esto que la gente que disfruta de la comida real no sea feliz, no. Es como se dice, la gente que no consume drogas no es feliz, no. Sino que hay una serie de componentes, en este caso de los ultraprocesados, que generan un placer artificial de forma muy aumentada. Y esto por eso está relacionado con las adicciones y demás. Entonces, si tú ese placer aumentado en un entorno de, digamos, privación o de que necesitas ese placer. ¿Por qué? Porque tienes problemas familiares, porque tu trabajo te va mal, porque estás insatisfecho con la vida, por lo que sea, por cualquier duelo, que muchos son naturales, pero que hoy ya lo queremos suplir con una pastillita, ¿no? Y no queremos ese tiempo de duelo, ¿no? Pues lo vas a compensar con esa droga, entre comillas, del siglo XXI asequible, legalizada y disponible, que es la comida ultraprocesada. Entonces va a ser incluso una pescadilla que se muerde la cola, porque tú vas a abusar de esos ultraprocesados, te pueden hacer engordar, te pueden hacer estar estéticamente con menor autoestima, entonces esa menor autoestima hace que estés más deprimido o deprimida y de nuevo los consumas más para mitigar ese dolor que tienes y así, ¿no? Entonces, bueno, pues el comer emocional, incluso ya en algunos anuncios de televisión, recuerdo uno de una pizza de una marca de pizza famosa, donde una joven adolescente le acaba de dejar el novio y está llorando, y llega a su casa y está el padre y le dice: hacemos una pizza. Entonces, quiere, digamos, compensar ese dolor emocional que de la vida te trae con esta comida ultraprocesada, y esto obviamente pues se retroalimenta de forma, pues eso, más grave el problema. Ya. Durante toda la entrevista has estado haciendo el símil entre la industria del tabaco y la industria de la alimentación. Hablas de ello en el libro y dices que la caída del consumo del tabaco se ha conseguido gracias a decir a la gente que hay que fumar menos, ¿no? O sea, perdón. Que hay que evitarlo. Sí, pero en realidad que eso se ha conseguido no porque le has dicho a la gente que hay que fumar menos, sino que se han tomado medidas en concreto para lograrlo. Entre ellas, medidas políticas integrales, ¿no? Que tienen que ver con la publicidad, la disponibilidad y la aceptación social. ¿Esa es la guerra de los ultraprocesados? Sí, y de hecho, o sea, las empresas de ultraprocesados, eso es lo que más temen. ¿Por qué? Porque estas empresas de ultraprocesados no temen a los científicos que están publicando papers que dicen que aumenta la mortalidad o que aumenta el riesgo de cáncer. Estas industrias les da igual a esos científicos porque son invisibles. Lo que tienen miedo es que la población tome conciencia. ¿Y cómo se llega a una conciencia de la población global de forma directa? Pues con la política. En este caso hubo un momento de inflexión, que cuando se prohibió fumar los establecimientos, que al principio era como en plan, ¿cómo se va a caer el negocio de la hostelería? Esto es coartar la libertad de elección, tal. En unos años dijeron, oye, hay gente que se planteó de que, oye, a lo mejor esto que estamos consumiendo no es bueno. ¿Por qué? Porque están prohibiéndolo incluso en las zonas. Entonces se aumenta la percepción del riesgo, escapas de ese matrix, dejas el tabaco y cae su consumo y estas empresas pierden dinero. Pues esto es lo que quiere evitar a toda costa la industria de los ultraprocesados. Acaban de, digamos, bloquear, o está ahí ahora mismo, el impuesto sobre las bebidas azucaradas. Es un impuesto incluso que son, creo que 12 céntimos por litro de bebidas azucaradas. Pues ya el lobby de las bebidas azucaradas ha presionado para que esto no se lleve a cabo aquí en Cataluña. Porque poner un impuesto a estas bebidas significa decirle a la población, oye, estamos cobrando más a estos productos que sabemos que hacen mucho daño a la salud, y entonces la gente dice, oye, pues a lo mejor debo consumir menos. Es decir, que estas regulaciones no son incluso educativas, es decir, son decirle a la gente qué es lo que está pasando con esto. E incluso todas estas empresas se libran del coste social y económico y medioambiental que producen, ¿no? Y estos impuestos es la forma más democrática, más justa de reclamarle lo que están generando
generando, ¿no? El coste de una cirugía bariátrica son miles de euros, el coste de menor productividad, de más tiempo encamado, de quimioterapia, todo esto son miles y miles y miles y millones de euros que pagamos todos de nuestros bolsillos y que se ahorran estas empresas, ¿no? Entonces, los impuestos, la reducción de la disponibilidad, la educación ciudadana con campañas. Además, la industria se protege diciendo, no, es que es más efectivo educar en lugar de prohibir. No, a ver, efectivo es todo y vamos a hacer cuanto más mejor, pero hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Y lo que va a intentar la industria es retrasar estos cambios inevitables. Es decir, la industria del tabaco, cuando ya se descubrió que el tabaco mataba, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo es simplemente retrasar las medidas políticas en contra de ella, y lo hizo a través de poniendo dinero sobre la mesa, comprando científicos, políticos, con marketing, con todo. Y consiguió 40, 50 años de margen. Y esos 40, 50 años de margen fueron miles de millones de beneficios para ellos y miles de muertes para la población. Pues eso lo va a intentar la industria de los ultraprocesados. Yo no tengo duda de, no sé si cuando llegue a viejo o no sé si llegaré o lo que sea, pues que esto va a ser totalmente diferente. Lo que va a intentar la industria es que cuanto más tarde mejor, porque así ganan más dinero, ¿no? Y en este proyecto que has iniciado tú, Carlos, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso ha sido venirme aquí a Barcelona, porque si quieres ir rápido, pues ve solo, pero si quieres llegar lejos tienes que ir acompañado. Y yo ya sé que esto ya me está, digamos, llegando bastante grande, ¿no? Y necesito un equipo, necesito protegerme, necesito gente a mi lado que me ayude a luchar contra este gran lobby que por cierto cada vez ya me conoce mejor y directamente pues digamos que tiene en cierto modo, sabe por dónde cogerme. No van a ir directamente a por mí de cara al público, sino que van a ir por detrás haciendo, digamos, algunas técnicas que dejan mucho que desear, ¿no? ¿Cómo qué? Como por ejemplo presionar a patrocinadores que yo tengo para que dejen de que yo tenga esos patrocinadores de buenos, ¿vale? De comida real, de aseguradoras que yo tengo, pues presionar para que dejen de patrocinarme, o incluso hablar con periodistas para que dejen de entrevistarme y todo esto. Bueno, ¿vale? Este podcast, tú siempre serás bienvenida a este podcast. Ya sé que no soy la SER, pero... Van a intentar difamarme, van a poner de charlatán y demás. Entonces yo me tengo que proteger, porque lo que se viene en los próximos años es bastante gordo, y lo que se viene es que este cambio tecnológico va a hacer que el consumidor, yo creo que ya lo es, pero todavía más, lo va a hacer como el que manda. Y el que manda va a ser el consumidor, porque va a estar despierto, ¿vale? Porque va a tener toda esa información buena, de calidad, accesible, y va a imponer ahora sus reglas del juego, decir, oye, yo quiero esto, yo no quiero ni que me engañes, ni que me des mierda, y yo quiero esto, y me lo das, o viene el que me lo dé y te come. Entonces esto es lo que viene encima, esto es lo que muchas empresas van a ser reacias a cambiar, pero es como, no sé, es como Google, Amazon, toda esta gente llega para quedarse, y arrasan en este caso a un cambio, ¿no? Y aunque nos gustaran las enciclopedias, pues no siento, pero las enciclopedias ya no existen, existe Google. Y aunque nos gustan los taxis, pues ahora tienen que competir con Uber. Entonces, esta mentalidad que muchos de 50, 60 años no quieren aceptar, nosotros de nuestra edad, de 28 años que yo tengo, la conozco muy bien y sé cuál va a ser ese futuro, y lo quiero y voy a luchar por él. Y yo lo que quiero es un futuro donde cualquier persona que pasee por el supermercado no sea la industria la que tenga el poder, sino que sea ella, y que decida siempre libremente en beneficio de su salud, porque voy siempre con la premisa de que no queremos enfermar, de que queremos lo mejor para nuestra salud. Entonces, con esa premisa, quiero que todo el que entre por el supermercado pueda decidir en base a mejorar su salud o a cuidarla. Y esto es lo que voy a seguir haciendo con las redes sociales, con la tecnología porque hoy
con coste cero tú puedes estar aquí haciendo un podcast y llegar a miles de personas. Bueno, coste cero, bueno, coste Carlos. Coste cero. Que no tienen una campaña multimillonaria como tienen estas empresas de eso, ¿no? Solo necesitamos aquí nuestros micros, nuestro ordenador y conexión a internet. Esto antes era imposible, era completamente imposible. Hoy tenemos en nuestro poder con el smartphone pues eso, más información que cualquier biblioteca en toda la historia, o más poder incluso que el presidente de los Estados Unidos hace 100 años. Pues vamos a aprovecharlo para hacer el bien, para cambiar las cosas, para luchar contra el cambio climático, luchar contra estas empresas de ultraprocesados, para mejorar la libertad, la igualdad. Pues vamos a aprovecharlo porque tenemos el poder ahí en nuestras manos. Oye, Carlos, y a mí todo esto que me estás contando, luego me pregunto, emocionalmente, ¿tú cómo te proteges de esta avalancha? Porque por un lado tienes toda esa enorme comunidad que demanda tanto de ti y luego tienes que enfrentarte enfrentarse e ir contracorriente no es fácil. Y luego, claro, Carlos Ríos es Carlos Ríos. ¿Cómo te proteges tú de todo eso? Pues básicamente como que casi no tengo elección. Es decir, lo comentaba el otro día por las historias. Está claro que, por ejemplo, el miedo siempre va a estar. Yo no niego el miedo porque es una emoción que llega. No puedes negarlo. Tienes que, cuando llegue, saber gestionarlo. Es decir, saber gestionar de que a lo mejor te paraliza, a lo mejor huyes o a lo mejor te vuelves. No, tienes que saber gestionar cómo llega ese miedo. Y el miedo, obviamente, yo lo siento. ¿A qué tienes miedo? Pues obviamente a que te pones en el centro del punto de mira, cada vez gente más habla de ti, más, digamos, tienes el punto. Al final uno no tiene miedo al fracaso, porque el fracaso es en plan, bueno, pues muchas veces te lleva a donde empezaste, es decir, cuando no tenías nada. En realidad lo que tienes miedo es al éxito, es a seguir creciendo en lo que estás haciendo, porque eso sabes que va a tener consecuencias positivas, negativas, vas a tener consecuencias. El miedo de la responsabilidad, ¿no? Exacto, el miedo de la incertidumbre de lo que va a pasar, ¿no? Pero como que no tengo elección, porque si quiero dormir bien por las noches, no puedo dormirme diciendo, bueno, pues hoy me he callado esto, hoy he dejado de hacer esto y esto por miedo a lo que ocurrirá. No, simplemente lo hago cada vez, hombre, con cabeza, con inteligencia para mí, ¿no? Es decir, oye, no es lo mismo tener 5.000 seguidores que tener 1 millón, ¿no? Es decir, hay una responsabilidad, obviamente. Pero, bueno, al final al final esto lo que te hace es crecer de forma, el crecimiento personal a empujones, ¿no? Es decir, oye, vas creciendo a nivel de tu comunidad, de tu trabajo, de todo esto, y esto te tiene que hacer crecer de forma personal, porque si no, tú no estás bien con tu persona a nivel emocional, entonces se derrumba todo. Entonces, bueno, es un poco como la supervivencia y bueno, por ahora lo llevo bien. Bueno, pues con esa idea de vivir sin miedo, hemos empezado a hablar de comida real y hemos terminado hablando de vivir sin miedo. Mirad tú que creo que era la mejor forma de cerrar esta entrevista. Carlos, millones de gracias por tu tiempo. Hemos tardado en grabar 3 temporadas, pero lo hemos logrado. Espero que vuelvas, te deseo el mayor de los éxitos y que sigas con esa pedazo de energía a tope de power. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, y espero que cuando vuelva, o si vuelvo, espero que sí, pues esté las cosas muchísimo mejor. Muchísimas gracias, y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog TheBeautyMail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a TheBeautyMail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify, iVoox y YouTube. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir. Y un último favor, si entras en iTunes y me dejas un comentario y además me regalas unas estrellas, ayudas a que este podcast tenga cada vez más visibilidad y pueda seguir creciendo. Te espero el próximo domingo con una nueva entrega del podcast de Cristina Mitre.